Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Me gustaría conocer, como siempre, sus impresiones por este nuevo informe que destaca el Departamento de Estado de los Estados Unidos por violencia. Estados Unidos mantiene desde luego la alerta, digamos, hacia nuestro país con sus ciudadanos. ¿Cómo cala esto dentro del contexto de trabajo de promoción del país? Bueno, quiero primero agradecerte la oportunidad para poder conversar sobre estos temas y comentarte que esta publicación la hacen los Estados Unidos cada 2 años. Y normalmente con mucha dispersión ellos hacen modificaciones dependiendo de los avances que vamos teniendo y de acuerdo a la información que ellos recogen. He estado conversando y quiero agradecer la gentileza que siempre tienen la embajada y el señor cónsul de enviarme la información. Yo comparto con él la información turística del país para que él tenga también conocimiento de las cosas que estamos haciendo. Ciertamente es una advertencia que no le gustan a los países, ¿verdad? Eso es natural. Sin embargo, ellos lo hacen con el objeto de cuidar a sus conciudadanos. Prevenirlo, ¿no? Prevenirlo, ¿verdad? Yo quiero decirte que en términos muy concretos, poco es el impacto que se tienen con estas advertencias, porque nosotros lo que hacemos es que la contrarrestamos con el esfuerzo que hacemos en campañas, en promoción y en mandarle el mensaje a la gente de que pueden venir a El Salvador a trabajar y hacer sus reuniones. Escuché un promocional de algunos turistas hablar muy bien y decir, yo regresaré, yo recomiendo regresar a El Salvador. O sea, qué cosa de verdad muy positiva para todos estos problemas que tenemos. Qué buen, cómo cala esto de positivo, ¿no? Sí, para tomar un caso, tuvimos un crucero que es el de Nueva Caledonia, MS Serenísima. Este no tenía tantos cruceristas, pero sí era un crucero de lujo. Y este atracó durante 3 noches en el país. Eso es histórico. Nunca un crucero había atracado más de 1 noche. Atracó primero en el puerto de Acajutla y después en el puerto de La Unión. Y nosotros hablamos con las personas, con los turistas y hablamos con el capitán de la nave. El capitán de la nave iba sumamente satisfecho de lo que había recibido en El Salvador. Y por cierto, cuando atracó en La Unión nos habló maravillas del puerto de La Unión. Un puerto, nos decía, donde las condiciones son óptimas para cruceros. Pues es muy estable. Acajutla está un poco a mar abierto, La Unión no. Entonces La Unión tiene menor oleaje, entonces tiene mayor estabilidad la nave para estar atracada en ese lugar. ¿Y atracó en el puerto? O en el puerto de La Unión, exactamente. ¿No tuvo problema por todo aquello del... Ningún problema digamos, del problema de... del asolvamiento, otra cosa. Sí, no, que podría... no tuvo ningún problema, no era una nave tan grande pues para tener ese problema. Pero hay que ver también los indicadores de esto. Estamos recibiendo aproximadamente casi 4.300 turistas, ¿verdad? Cruceristas, y el promedio de gasto de ellos oscila entre 135 a 150 dólares diarios. Es decir, que este año los cruceristas nos van a estar dejando aproximadamente ahí alrededor de los 600.000 dólares solo en sus visitas. Este gasto, los 600.000 dólares de los cruceristas, lo realizan en las pequeñas, medianas empresas, en las empresas artesanales, en las empresas gastronomías, en las empresas que dan servicios en las rutas turísticas. Y han llegado a la zona oriental del país. Esta vez, por primera vez, visitaron Alegría, ¿verdad? Ya está la ruta de Alegría incorporada y la ruta de las Tortugas en el oriente del país. Por lo tanto, ya estamos dinamizando otro sector del país, otro sector territorial con el desarrollo turístico también, en este caso los cruceros, ¿no? Ahora, esta experiencia también busca motivar e incentivar, digamos, esos nichos locales. Me imagino que esa es una, aparte del ingreso que ya se ve tabulado, me imagino que ese intercambio de experiencia es muy positivo para la gente donde llega el turista. Claro,
para los artesanos y los grupos de guías que trabajan en esa zona, los que ofrecen sus productos turísticos y artesanales, es realmente un atractivo. Ellos nos están preguntando cuándo viene un crucero. Como quien dice, avísenos para estar preparados para tener oferta para ellos. Un artesano nos contaba, mire, para nosotros está el impacto de un crucero que la venta de un mes es la que hago en un crucero, en un día. Ese es el impacto para la gente nuestra realmente en la economía de ellos, en la economía familiar. Entonces, y por el otro lado, los cruceristas que vienen con una imagen del país. Y eso nos lo contaba precisamente el capitán de las naves, que cuando ellos venían tenían una imagen, algunos no lo tenían porque no veían información del Salvador, pero los que veían tenían una imagen. Cuando bajaron, hicieron las rutas y regresaron, nos decían, su país es bello. Trabajando de la mano con el sector privado. Exacto. Yo aquí explicaba que además del sector privado intervienen también los gobiernos locales, que son otro elemento fundamental, y el gobierno central. Conjuntamente podemos desarrollar este modelo. Yo aquí he hecho un esquema artesanal, ¿verdad? También aquí lo hice con el lapicero ahorita, sobre el modelo de turismo. Lo explico de la manera siguiente. Si tenemos 3 conjuntos diferentes, uno que es, dijéramos, una alcaldía de ideología A, que pertenece al partido A, otro conjunto que pertenece al partido de ideología C, y otro conjunto que pertenece al partido B. Cada uno tiene su propia forma de ver los problemas y las soluciones, pero en el centro hay una intersección de los 3. Esta zona que está aquí rayada es la intersección donde los 3 intereses ideológicos se conjuntan. Y eso es donde hay las soluciones técnicas a los problemas. Y lo entiende el político porque son políticos. Sí, son políticos. Tal vez pueda ser o no el problema entenderlo. El problema es llegar al punto ese de intersección, ¿verdad?, transideológico, y donde las soluciones no son políticas, son técnicas. Quería complementar lo que ha dicho el ingeniero, porque tu pregunta es, ¿puede ser el modelo turístico ser un modelo para otros sectores? Y me parece que con sus diferencias y sus variables, puede ser interesante que un sector como el café, como la caña de azúcar, como otros productos agrícolas industriales, podrían modular esa referencia que hay entre el sector público y el sector privado, número uno. Cuando tú unes ese sector público y trabajas con el sector público no pensando en las posibilidades de elección popular o de una candidatura, y trabajas con el sector privado orientando los esfuerzos a nivel técnico que nos permiten generar una dinámica distinta, es cuando tú ves que las industrias comienzan a moverse. Casatur está trabajando con ustedes. Entiendo que íbamos a tener a alguien de Casatur, no se logró. Es que lo que pasa es que tanto el presidente como el vicepresidente, de aquí de inmediato vamos nosotros a un evento para inaugurar la Escuela de Turismo con la Cámara Salvadoreña de Turismo. Nosotros trabajamos unidos, entonces vamos justamente ahora a hacer ese ¿Dónde va a estar esfuerzo. esa, En el puerto. Esto es en el Puerto de la Libertad, en el Malecón. Nosotros hemos facilitado el Malecón para que esto pueda darse. Y me parece que es un gran proyecto porque es financiado con recursos de la ID y con recursos nuestros y recursos de Casatur. De tal manera que esa es la razón, y le pido disculpas que ellos no pudieron estar en esta Ahí estarán entrevista. Autoridades, Larry Sack, director están preparando de toda USAID, ahí estará Larry sí, Sack, entonces. No, sí. Claro que sí. Y creo que va a estar también la embajadora. La embajadora, qué bueno, muy activa, sí, muy activa, conociendo esos polos de desarrollo que requieren. Me encanta ver la actividad que se hace cuando se está en el propio lugar promoviendo esos, digamos, esos valores y esos potenciales que tenemos productivos como país, ¿no? Es que el asunto es que nosotros siempre hemos pensado que el impulso empresarial es de verdad, no es de mentira. Es decir, el impulso empresarial lo hacemos con el sector de la micro y pequeña y mediana empresa. Estimulamos al sector pequeño, desarrollamos las promociones y los circuitos turísticos en los grupos de empresarios que están haciendo un trabajo de comercialización. Trabajamos en las ferias internacionales para ir destacando a este tipo de empresarios y generamos toda una propuesta de inversión. Quiero hacerte mención a esto porque en el mundo hoy en día, siendo el año del turismo sostenible para el desarrollo
declarado por las Naciones Unidas, el mundo nos está diciendo que el turismo aporta el 10% del Producto Interno Bruto mundial. Y nosotros ya estamos aportando el 5% del Producto Interno Nacional. Esto es vamos manteniendo un ritmo para llegar a esa meta. Número 2, las investigaciones nos dicen que por cada 11 empleos que se generan en el mundo, un empleo lo hace turismo. Ahora nosotros somos parte de eso ya. Nosotros generamos, por 11 empleos, generamos más de un empleo en el país. Ya tenemos en el Seguro Social, tenemos una estadística que no es la que mejor refleja este esfuerzo, sino que, pero ya tenemos indicadores de empleos que se dan en ciclos fundamentalmente que trabajan y que se desarrollan a través de empleos informales. Y además, un aspecto bien importante que se establece es que 1.5 billones de las exportaciones representan el turismo a nivel mundial y el 7% del comercio internacional. Fomilenio, segundo desembolso, ¿es para proyectos turísticos o se los quitaron a turismo? La pregunta está interesante. Yo te diría que hace algunos meses atrás te hubiera dicho mito. Pero ayer me dio una noticia el secretario técnico en la que él personalmente está interesado en incluir el tema de turismo y va a desarrollar en la Costa del Sol un proyecto de infraestructura de agua. De tal manera que esto es, ya él ya lo ha dicho en varias oportunidades, entonces esto vuelve a poner el turismo en el ojo del Fomilenio. Porque al principio ¿verdad? así se vendió, se Al dijo de que principio Fomilenio era desarrollar desarrollar turísticamente el país, ¿verdad? Luego se cambió totalmente y se sacó a turismo. ¿Lo cambió el gobierno ¿verdad? o lo cambiaron las reglas de negociación con ¿cómo se llama? Con la oficina de... Pues yo diría del que Milenio. hubo de las dos cosas, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿No creen en el turismo o perdieron la perspectiva No, del desarrollo del turismo? era otra coyuntura que se estaba dando, estábamos al final del gobierno, no se había firmado con Fomilenio, habían prioridades que no estaban incluidas, etcétera, ¿verdad? No puedo de ninguna manera dar comentarios que no son apropiados porque esa negociación fue muy difícil y la tuvieron que ir a hacer a los Estados Unidos y ahí el secretario técnico del gobierno anterior pues tuvo que actuar sobre la base de los criterios que le estaban dando no solamente el presidente, sino las necesidades de las comunidades que tenía en ese momento. De tal manera que inicialmente se había dicho que iba a haber un desarrollo del turismo, pero yo creo que el desarrollo del turismo se va a ir dando también con Fomilenio porque hay proyectos que se están incluyendo ya. Pero uno emblemático que diga realmente va a ser una El agua de la Costa del Sol para mí es emblemático. Pero ¿no sería más eso una obra de carácter social? No, carácter social y carácter productivo, porque el agua fue fundamental para el desarrollo de las inversiones de los hoteles. Y ahí hay proyectos de hoteles importantes que están esperando las obras del gobierno. La carretera es uno de los grandes proyectos que deberíamos de nosotros de sacar. Esa carretera de la Costa del Sol y hacer autopistas como para poder... Sí, porque su ingreso es bastante Claro. complicado en época y están de dañadas las vacaciones. calles ahí y es necesario hacer un proyecto distinto. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.